Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a continuar con el estudio de las funciones valor absoluto, tanto el estudio como su representación gráfica. En el vídeo anterior vimos cómo estudiar y representar gráficamente una función valor absoluto en la que toda la función estaba afectada por el valor absoluto. Ahora bien, no siempre el valor absoluto está en toda la función. No siempre tenemos funciones del tipo igual a valor absoluto de algo. A veces el valor absoluto está solo en trozos, en una parte de la función. Vamos a ver dos ejemplos y ver cómo se ponen a trozos. Por ejemplo este. Pues x al cuadrado menos valor absoluto de x más 3. Y aquí, por ejemplo, pues x al cuadrado menos 1 partido el valor absoluto de x. En ambas, el único valor absoluto que aparece es valor absoluto de x, que ya lo sabemos poner a trozos, ya lo pusimos. Pues cuando aparezca solo el valor absoluto no aparezca en toda la función, lo que se tiene que poner a trozos son los valores absolutos que aparezcan. En este caso, el valor absoluto de x. Ahí lo tenemos. Y ahora, para esta función, pues descompongo la función igual en los trozos que indica el valor absoluto que aparece en ella. Es decir, esto indica si x menor o igual que 0 y si x mayor que 0. Pues uno para si x menor o igual que 0 y otro para si x mayor que 0. Y copio la función exactamente igual. X al cuadrado aquí, x al cuadrado y al final el más 3. Y lo único que cambio es lo que aparece el valor absoluto. Antes del 0, este valor absoluto es menos x, que con un menos delante, menos x por menos x es más x. Luego esto sería más x. Y para x mayores que 0, este valor absoluto no cambiaría, ¿verdad? Este valor absoluto quedaría como x. Luego yo lo pondría con su menos delante, menos x. ¿Cómo sería aquí? Pues igual. Tengo que poner en ramas el valor absoluto de x, que me da para si x menor o igual que 0 y para si x mayor que 0. El numerador no lo altero porque no está dentro del valor absoluto, siempre vale lo mismo. Y el denominador es lo que cambia. Antes del 0 es negativo y después del 0 es positivo. Luego pongo aquí la x. Así se pondrían a trozos funciones en las que el valor absoluto aparece solo en una parte. Ojo, porque ahora para representarlas no se representa la función, lo que se tendría que, como antes, ¿no? Porque no todo está dentro del valor absoluto. Ahora lo que tendría que representar son pues las funciones a trozos, la que me dé en cada caso. ¿De acuerdo? Igualaría 2 menos x, el argumento a 0, 2 igual a x. Luego yo voy a estudiar el signo de 2 menos x. Antes esto sería, cambian el signo en el 2. Antes del 2, por ejemplo, en el 0, 2 menos 0 es 2, positivo. Y después de 2, por ejemplo, el 10, 2 menos 10 es menos 8, es negativo. Luego la función sería 2 menos x si x menor que 2 y esto lo cambiaría de signo si x mayor que 2. Si yo lo cambio de signo, me queda así, ¿verdad? Menos 2 más x. Recordad que el igual lo puedo poner en los dos sitios. Nosotros habíamos dicho siempre en los valores que aparezcan menores, como convenio, ¿verdad? Pues lo pongo ahí. Ya tengo la función a trozos. Luego, vamos a estudiar la continuidad. Primero,
estudio la continuidad de la función, ya que para que una función sea derivable es indispensable que sea continua. Estudio el dominio de la función, que como veis es todo R. En el primer caso sería de menos infinito a 2, y en el segundo, cerrado, y en el segundo, pues abierto de 2 a más infinito. En total, el dominio sería todo R. Como el dominio es todo R, no hay puntos excluidos del dominio, el único punto problemático será el valor que aparece en las desigualdades. En nuestro caso, x igual a 2. Luego vamos a estudiar la continuidad en ese punto. Recordemos que para que una función sea continua en un punto se tenían que cumplir 3 condiciones. La primera era la existencia. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a irlas viendo una por una. Primera condición era la existencia del límite cuando x tiende a 2. Es decir, en definitiva, que el límite por la izquierda de 2 de la función, la izquierda de 2 está en esta rama, 2 menos x. Si hacemos este límite, me da 2 menos 2, que es 0. Pues que este límite fuera igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha. La derecha del 2 son los valores mayores que 2, luego estamos en esta rama, menos 2 más x. Y esto también me da 0. Luego, como el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha, podemos concluir que entonces existe el límite cuando x tiende a 2. Segundo, debe de existir la imagen del punto. Debe de existir f de 2. Nosotros hemos visto que f de 2 está aquí, está al igual a 2, y 2 menos 2 es 0. Y el tercero era comparar que el límite cuando x tiende a 2 de la función fuera igual a la imagen en el punto. Y si comparamos, este me daba 0 y esto también me da 0. Luego son iguales. Luego la función es continua en x igual a 2. Ahora lo que tengo que hacer es derivar la función. La derivada sería la derivada de 2 menos x. La derivada de 2 es 0 y la de menos x es menos 1. Luego esto da menos 1. Si x menor que 2. Recordad que le quitábamos el igual porque no sabíamos si iba a ser derivable. Y la derivada de menos 2 más x es 1, ¿verdad? Si x es mayor que 2. Esa es la derivada. Tercer paso, estudio el dominio de la derivada, a ver si hay algún punto excluido. Recuerden que esos puntos excluidos del dominio de la derivada, pero no de la función, normalmente eran puntos de tangente vertical. Pero el dominio de esta función, de este es menos de infinito a 2, de este es 2 a más infinito, luego el único punto conflictivo es el 2. No hay puntos excluidos del dominio de la derivada, salvo el 2, que es el único punto problemático, donde vamos a tener que estudiar la derivabilidad. O estudio la derivabilidad en los puntos que aparecen en las desigualdades, en nuestro caso en x igual a 2. Para que una función sea derivable en un punto x igual a se debían de cumplir 2 condiciones. La primera condición es que la función fuera continua en ese punto x igual a. La segunda condición es que debe de existir la derivada en x igual a. Es decir, que la derivada por la izquierda en el punto x igual a debe de ser igual a la derivada por la derecha en el punto x igual a. Recordad que la derivada es un límite. Bien, la primera condición, si estudio la derivabilidad en x igual a 2, la primera condición es que f de x sea continua en x igual a 2. Y eso lo habíamos demostrado aquí. Y ahora la segunda condición es, tengo que hallar la derivada por la izquierda de 2, sería el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, y me voy a la función derivada, pues a la izquierda de 2, que son los valores menores que 2. Y la derivada en estos valores vale menos 1, es constante. Luego el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de menos 1 es menos 1. Y f' de 2 por la derecha
sería el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, pues de la función que está a la derecha de 2, que ese es 1. La derivada, ¿verdad? Más 1, y esto me da más 1. Si os fijáis, las derivadas no son iguales, puesto que una me da más 1 y otra me da menos 1. Luego, no existe f' de 2. La derivada no existe f' de 2. Y no existe porque las derivadas laterales son distintas. Luego tengo que la función no es derivable en x igual a 2, puesto que hay un punto anguloso. Si representamos la función 2 menos x, es decir, sin el valor absoluto, x e y, si le doy a x el valor a 0, la y me da 2, y si le doy a y el valor 0, pues la x también me da 2. Luego pasa por aquí y por aquí, concretamente por estos dos puntos. Luego la función sería, fíjense que la parte por debajo del eje, que x, la parte que es negativa de la función la he puesto en líneas discontinuas, porque eso hay que pasarlo por simetría con respecto al eje x a la parte positiva. Así, vemos claramente en x igual a 2 nuestro punto anguloso. Pues muchas gracias por vuestra atención una vez más y hasta una futura ocasión.